es el propósito esencial de, ¿no? De esta actividad y de, ¿no? Va a ser semanal esta actividad hasta la víspera de ENLA 2020, en este caso 2025. ENLA está muy cerca y nosotros necesitamos acompañarlos a ustedes semana a semana, publicación tras publicación, para mediar en los aprendizajes, porque era una aspiración de muchos años, no hemos podido implementar, pero ahora gracias al impulso de instituciones como World Vision que nos están acompañando, nos animan a hacer más cosas y en ese marco, colegas, estamos iniciando con esta importante acción de brindar orientaciones, en primer lugar, al especialista en educación de la SUGEL, ¿no? Porque ellos son el soporte de las instituciones educativas. Asimismo, estamos incluyendo también a nuestros directores. Nuestros directores son pilares en las instituciones educativas y responsables también de lo que acontece allí, ¿no? Y necesitamos un director líder, un director que esté en realidad digamos, en el tema pedagógico, ¿no? Que se centre en el tema pedagógico y eso es nuestro reto de fortalecerlos. Yo sé que hay algunas debilidades, pero igual, estimados directores, podemos hacer el esfuerzo de, ¿no? De encaminarnos y hacer de Huancavelica o de las instituciones una mejor escuela. Y por supuesto a nuestros maestros que están ya en el terreno de juego, ¿no? Enfrentando los retos para enseñar a nuestros niños. A ellos también no, están dirigidas estas acciones, ¿no? ¿Para qué, colegas? ¿Para qué? ¿En qué vamos a orientar? Vamos a orientar a fin de que no promuevan oportunidades. Nosotros, la escuela es una oportunidad. Al interior se dan un conjunto de oportunidades cuando el maestro presenta las actividades, ¿no? Y nosotros tenemos que presentar actividades enriquecedoras a nuestros niños, ¿no? En lectura, por supuesto, en nivel primario, pero a través de los cuadernillos de la semana, ¿no? De cada semana, ¿no? De la hora de la lectura familiar, Huancavelica sí lee, para que tengan conocimiento. Hoy tenemos como, ¿qué les digo? Como una especie de, em, a ver, vamos a ver, como una especie de eslogan, es la hora de la lectura familiar, ¿no? Perdón, Huancavelica sí lee, disculpe. Entonces, Huancavelica sí lee es una expresión eh, que los niños también repiten, ¿no? Expresan cuando se manifiestan por la radio. Incluso algunos niños contextualizan cuando, por ejemplo, llaman de San Juan de Chilcapata, dicen, no, Huancavelica sí lee, San Juan de Chilcapata también sí lee. Entonces, excelente, vamos nosotros haciendo de nosotros esta importante estrategia. Colegas, vamos a proseguir. Ahora sí es importante, vamos a enseñar a mediar la lectura, ¿no? ¿Qué es mediar? La palabra mediar siempre, ¿no? Aparece en el terreno de los conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos hay que mediar. Mediar, ¿no? Implica la presencia de un tercero que intenta conciliar. Ustedes saben que hay que conciliar, ¿no? Entre los lectores niños y también los textos escritos. Ustedes saben que nuestros niños no todos gustan la lectura, ¿no? En realidad, en ese feliz encuentro que debe darse entre los lectores, los niños y los textos, se rompe cuando el niño no quiere leer, cuando el niño no gusta leer. Entonces nosotros como maestros tenemos que buscar semana a semana para ayudarlos, ¿no? Entonces, pero para ello vamos a nosotros desarrollar nuestras propias capacidades a la vez. No necesitamos trabajar, ¿no? En un espacio aparte, sino vamos trabajando nuestras capacidades para brindar mejores oportunidades a nuestros niños. Entonces, vamos en cadena. Ahora la pregunta, esta primera lámina, perdón, esta lámina que estoy presentando, habla de el encuentro entre estos dos entes, tanto el lector como el texto escrito, está roto, ¿no? Y hay una pregunta, ¿por qué los niños y las niñas se alejan de la práctica de la lectura? Ujú. Estimados colegas, a veces podemos culpar al niño diciendo que no quiere aprender. Los niños no quieren aprender, ¿no? Entonces, en realidad, quizá no hay condiciones para que ellos puedan acercarse a los libros.
Entonces vamos a ir identificando las causas para esta situación. Colegas, en primer lugar tenemos la falta de interés por los textos, ¿no? Los niños ante la falta de interés de los textos, como por ejemplo que el texto no se relacione, ¿no? con sus gustos o que no conocen. Colegas, puede haber un texto retador que no hable necesariamente de su realidad, no está muy cerca, pero la figura del adulto, la figura del profesor va a poder vencer este escollo. Entonces, esta falta de interés por los textos, este escollo nosotros tenemos que ir, ¿no? Derrumbando y ayudando a los niños a mejorar en sus aprendizajes, en enfrentar a los textos sin temor. Otra, dificultades, perdón, dificultades de comprensión. Estimados colegas, pueden haber textos, ¿no? de comprensión, ¿no? De difícil comprensión. Por ejemplo, el texto verde para sexto grado es un texto con algunos elementos complejos. Quizá los niños cuando decimos lea, pues, los niños no van a poder ¿no? Entender y se van a alejar de hecho, pero si el adulto les hace gustar, les ayuda a interpretar, no a poner ejemplos de la vida cotidiana, entonces van a ir comprendiendo que ese texto también es, ¿no? Podemos acercarnos y podemos comprender ese material. Otro factor es la ausencia de modelos lectores. Aquí queremos hacer notar algo. Precisamente hemos generado la estrategia de maestros que escriben, estudiantes Maestro, inspirados. Sí, aló, aló, aló. maestro Elmer, disculpe, Sí, maestro. está presentando alguna Sí, pantalla, no se ve nada. sí, por supuesto. Maestro, otra cosa, ahorita ya tenemos asistencia técnica de logros ambientales de parte del UGEL Pasturilén, por favor. No sé si nos puede enviar la grabación de esta Sí, sesión. estamos grabando, maestro, no se preocupe, sí. Gracias. Ahora Por sí, por favor, nos favor, envía gracias, sí. entonces. Muchas Ah, gracias está. por la, sí. Ahora sí, señor. Muchas gracias. Entonces, colegas, les decíamos, vamos a ir nuevamente, por favor, un poquito a el asistente quizá no me ha dado la voz, ¿no? A ver, colegas, les mostraba los propósitos no, el propósito de la asistencia técnica de hoy es brindar orientaciones a los especialistas, directores y docentes, ¿no? A fin de que estos no promuevan las oportunidades de lectura para nuestros niños del nivel primario, pero desde los cuadernos de la hora de la lectura familiar. Les decía que vamos a trabajar semana a semana. Los lunes a las 4 de la tarde estaremos en una reunión similar y de hecho vamos a ir grabando también, se va a convertir en material educativo, ¿no? De modo que hay que transferir las habilidades a los maestros y los maestros van a transferir las habilidades a los niños, ¿no? Ahora, colegas, les decía también que vamos a trabajar el tema de la mediación. ¿Qué es mediar, no? Entonces, en la mediación de la lectura vemos antes dos elementos importantes de lo que es leer. Por un lado están los lectores y por el otro están los textos escritos. Estos dos, sobre todo porque el niño no gusta leer, se aleja del texto, entonces nosotros como maestros necesitamos ser los conciliadores, de modo que el niño se acerque con naturalidad, que guste leer. Entonces, ese es nuestro trabajo, ese es el reto también de la hora de la lectura familiar a partir de la fecha en educación primaria. Y había una pregunta, ¿por qué los niños y las niñas se alejan de la práctica de la lectura? Hemos revisado varios elementos ahí, por ejemplo, la falta de interés por los textos que no se relacionan con los gustos o no conocen, entonces la figura del adulto, del profesor principalmente, es muy importante. Dificultades de comprensión. Puede resultar difícil, ¿no? El texto, pero con la ayuda del profesor sí puede. Por ejemplo, el texto número ¿no? de 18, de quinto y sexto grado, de quinto ciclo, el material verde que están ahí es un material creado por un maestro huancabelicano, pero la lectura no tiene algunos elementos complejos, pero con la ayuda de nosotros, los maestros, los niños sí van a alcanzar, incluso han considerado muchos, ya profesor, está bonito, ¿no? Han dado su opinión y eso es para nosotros muy importante. Ausencia de modelos lectores. Colegas, los modelos lectores son importantes
en la vida de las personas, ¿no? No de los niños fundamentalmente. Los niños necesitan ver a adultos y compañeros leyendo. ¿Eso qué significa, colegas? Vamos a decir con énfasis que hoy nosotros los maestros necesitamos leer mucho antes los textos que vamos a llevar. Tenemos que tener dominio y para ello vamos a ir ensayando en este tiempo que está corriendo bastante. Colegas, entonces es importante la referencia, ¿no? Que el maestro sea un referente y los compañeros también. ¿Ya? Entonces, niño que ve leyendo a su maestro, niño que ve a sus compañeros, va a habituarse también a leer. Experiencias bueno, la competencia con otros entretenimientos. Sin duda, el libro, ¿no? La lectura compite con otros, ¿no? Con otros juegos muy a menos como los juegos electrónicos, la televisión y sobre todo las redes sociales captan inmensa atención, ¿no? Pero nosotros tenemos que encandilar a los niños por leer. Si encandilamos también va a ser una excelente oportunidad. Otro hecho que aleja a los niños son las experiencias negativas previas. ¿Ya? Em, Ustedes deben saber que con la hora de la lectura familiar no estamos leyendo para exámenes, no estamos leyendo para tareas o para desaprobaciones, estamos leyendo para algo que debe ser placentero, ¿no? De ahí que vamos a gozar, pues con bastante detalle. Y los niños al final, profesor, había sido bonito, me gusta leer, no ver ninguna presión, porque buscamos que la lectura es una herramienta, no quiere ser una, digamos, una práctica permanente y también una herramienta para la vida. Porque creo que un niño que lee no, es un niño que tiene cierta regularidad en el trabajo pedagógico en aula. Bien, colegas, ahora vamos a pasar a, ¿no? a justamente a resolver, así como los médicos tratan con los pacientes, los abogados también defienden, ¿no? A las personas procesadas. Entonces nosotros también como maestros ayudamos, resolvemos problemas de los niños. Y ese desencuentro y esa falta de gusto, de acercamiento a la lectura es nuestra tarea, ¿no? Necesitamos ¿no? Propiciar ese encuentro. Y la pregunta dice, ¿cómo podemos acercar a los niños y niñas a la práctica habitual de la lectura? ¿Ya? Y vamos a ir respondiendo, pero antes de responder, colegas, estuvo pensado un poco para la estrategia para poder trabajar en algunos momentos con que escriban, pero por situaciones de tiempo vamos a ir obviando algunas cosas. Colegas, antes de mostrar, de responder cómo podemos acercarnos a los niños y niñas a la práctica habitual, vamos a presentarles una experiencia, porque también la particularidad de esta estrategia, colegas, va a ser la presentación de nuestros maestros referentes. Usted puede ser un maestro referente, comuníquese con nosotros, profesor, estoy haciendo esto. Estamos encontrando, colegas, que tenemos grandes maestros, a veces podemos tener opinión negativa cuando hay alguien de repente no labora correctamente, claro, puede dañar la imagen de todo el profesorado, pero también tenemos grandes maestros que trabajan en el tema de la lectura. Es impresionante esta, por ejemplo, colegas. Miren, ahí tienen, ¿no? Son niños de Yanarumi, de la institución educativa de Yanarumi Castro Virreina, leen semana a semana, ¿no? Este año ya es el tercer año, están participando ¿no? En la estrategia de la hora de la lectura familiar y es la maestra Teresa Huaranga. Desde acá honramos a esta hermosa maestra, ¿no? ¿No? Trabaja, es una excelente mediadora, ¿no? Incluso nos contó una experiencia, ¿no? Que en cierta oportunidad ella había caído enferma y se había hospitalizado, ¿no? Entonces, de pronto suena su celular, eran sus estudiantes, ¿no? Ya, ¿no? Y, bueno, los estudiantes habían llamado para preguntarles qué van a leer en la semana. O sea, la habitualidad les había hecho que los niños no pregunten ya por qué van a leer en la semana. Eso es muy importante que los niños, perdón, que los niños hagan ¿no? Del trabajo. eh, y además, bueno, de hecho, los niños han ido también deseándoles, ¿no? Que se recuperen muy pronto, pero ella cuenta con emoción, profesor, mis niños les encanta, yo les envié y ellos han leído
las semanas que yo no estuve, ellos han ido leyendo. Entonces, este es un excelente ejemplo, ¿no? Y desde aquí, una vez más, nuestros aplausos, nuestras palmas para la maestra mm, Teresa de Castro Virreina de Yanarumi. Ella tiene incluso un proyecto, pueden revisarlo, ahí vamos al descargar, revisen por favor. Está su proyecto ya sistematizado que necesita acompañamiento de su escuela, así como también de su UGEL, y desde acá públicamente también encargamos a la UGEL Virreina a hacer el acompañamiento correspondiente. Su título se llama La lectura como hábito constante en el quinto grado de la institución educativa 36.596 de Yanarumi, Castro Virreina. Es una bonita práctica, hubiera sido ideal revisarlo. Colegas, teníamos una pregunta. ¿Cómo podemos mediar a los niños y niñas a la práctica habitual de la lectura? Entonces, colegas, vamos nosotros inmediatamente, colegas, a responder. ¿Ya? A ver, colegas, las respuestas son estas. Y que vamos a utilizar en el curso de estos días de trabajo, ustedes lo van a ir aplicando en aula. Ya, ahí dice, ¿no? Para que los niños, niñas, ¿no? Nuestros niños gusten la lectura, incluso a pesar de que es difícil, ¿no? Es acompañarles con ciertas estrategias, ¿no? Que hagan que leer sea un reto divertido y no una obligación pesada, con nuestra capacidad, con nuestras estrategias, con que todos van a leer, van a salir satisfechos, contentos, felices, porque leer había sido profesor, pasar la vista, completar un texto. ¿Ya? Primera acción, colegas, es que hay que conectar la lectura con su vida. Antes de leer, conversa sobre las experiencias, juegos o cosas que ellos conocen. ¿No? Algunos maestros hacen preguntas, preparan para conectar y esa es una excelente forma de introducir a los niños y relacionar con el texto, ¿no? Si a los niños sienten cercano, estarán más motivados. Dos, despierta la curiosidad antes de empezar. ¿Saben cómo se desarrolla la curiosidad ustedes? ¿Saben cómo? Hay que hacer preguntas, pero que sean retadoras. Por ejemplo, cuando les dices, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si un pez hablara? ¿Qué pasaría si mi burro, profesor, mañana, ¿no? Inicia, ¿no? Entra a mi casa y se pone en mi lugar. Wow, profesor, ¿cómo sería el burro? Algunos no van a creer, pero les va a incitar curiosidad. ¿Y cómo crees que sería vivir en otro planeta? ¿No? En otro planeta también es otro tema, ¿no? Pero profesor, en otro planeta no hay vida, no hay aire, profesor, pero ¿cómo sería? Esto les da una razón para leer. Tres, lee con emoción y teatralidad. Colegas, es importante usar la voz, los gestos. Hay que dar una pausa cuando alguien dice, por ejemplo, en boca abierta, das una pausa y el estudiante completa, ¿no? Que la otra parte de un refrán. ¿Ah? Muy bien, los niños y las niñas se enganchan cuando ven que el lector también disfruta. Así que, colegas, nosotros como profesores también tenemos que tener una opinión favorable, decir, sé que a mí me gusta leer, pero si hago lo contrario, de hecho voy a tener también mi reflejo a los niños que no les va a gustar la lectura. Otra es divide lo difícil en pedacitos. Si el texto es largo, complejo, si es una obra, hay que leer por párrafos o fragmentos cortos, comentando y aclarando en el camino. Precisamente es lo que vamos a hacer. Otra, otra estrategia, usa apoyos visuales, imágenes, dibujos, esquemas y hasta objetos reales relacionados con la historia. Esto les va a ayudar a comprender y mantener el interés. ¿Ya? Hay maestros que utilizan, por ejemplo, el proyector para ir presentando algunas ¿no? imágenes para reforzar la comprensión. Está muy bien. Seis, fomenta que ellos también sean actores de la lectura. Que también, a ver, ¿cómo sería el personaje? Lea, contesta, y el niño puede ir cambiando de voz y así va entrando
en el tema del diálogo. Colegas, estas acciones, estas sugerencias vamos a ir poniendo en acción, ¿no? Ahora, momento, vamos a prepararnos para mediar las lecturas de la semana 18. Colegas, en la semana 18, en la hora de la lectura familiar, tenemos tres bonitas lecturas. Yo se los digo porque no es escrito por nosotros, sino por otros maestros que han probado ya en aula. Sus niños han estado encandilados y nos han mostrado su obra. Este es el pan de Huancavelica, ¿no? Hay que darle sentido, es nuestra identidad. Aquí habla de Huancavelica, no van a encontrar en ninguna parte información, sino ¿no? Producción de Huancavelica. La primera, vamos a ver, colegas, por cuestión de tiempo habíamos convenido para presentarles al maestro, pero vamos a ir comentando. El título de esta obra es El Loco Pacheco, una enciclopedia andante. No sé qué significa, vamos a ir trabajando. El tipo de texto, colegas, es un texto biográfico, de hecho es narrativo. No, los textos narrativos tienen sus especies también, tienen sus particularidades, entonces hay que ir variando y este profesor, ¿no? El autor nos hace gozar, nos va a hacer gozar de este texto biográfico que tiene algunos elementos descriptivos y reflexivos. No hay texto puro tampoco, ¿no? No hay texto puro porque solemos en nuestro discurso usar las descripciones, ¿no? Las reflexiones, ¿no? Entonces, colegas, por supuesto, es una bonita obra. El autor es César Miranda Egas. Gloria, maestro, a ti, aplausos desde aquí, desde la hora de la lectura familiar. Yo sé que vas a continuar escribiendo, ¿no? Él es maestro docente de la escuela 36005 de Ascensión. La escuela se llama Juan Vergara Villafuerte. Aplausos de verdad, maestro, por esta excelente obra que nosotros tenemos y nuestros niños vienen gozando ya en la región. La forma es creación, es una creación del profesor a partir de una, ¿no? De la descripción de un personaje muy peculiar que muchos hemos tenido la oportunidad de conocer en la ciudad de Huancavelica. Y hoy muchos niños, por ejemplo, de la zona alta de Yinta, los niños han leído. En la mañana nos reporta el maestro Sósimo. Aplauso también allí, nuestro aplauso para Yinta, para la parte alta, ¿no? Que están leyendo los chicos. El resumen de esta obra, La vida de Pacheco, ¿no? Es un estudiante muy brillante, ¿no? De ingeniería, ha estudiado ingeniería, pero tras caer, ¿no? En la indigencia, en la pobreza, se convirtió en una figura enigmática, ¿no? Que no se pudo comprender y ha sido una persona culta porque tenía sabiduría, ¿no? Bastante sabía, vivía en la Plaza Bolognesi. Imaginarás cualquier plaza, de hecho, recordada con su vasto conocimiento y singularidad. Colegas, pueden ir descargando ustedes este bonito texto, guardar en su biblioteca, ¿no? Hay para todo, para todo. Continuamos. Tenemos también, ¿no? Bueno, antes de continuar conversando, colegas, mira, estamos implementando junto a a la hora de la lectura familiar este nuevo proyecto. Se llama Maestros que escriben, niños inspirados. Ahora estamos en búsqueda, en identificación a los maestros que escriben en Huancavelica, que trabajan en aula. Esos textos van a formar parte ¿no? de las semanas de la hora de la lectura familiar. Aquí el título es El peso del rencor, ¿no? El peso del rencor. No sé qué es peso, qué es rencor, luego veremos. Tipo de texto es una fábula, ¿no? ¿Y qué es una fábula? Es una narración breve con personajes animales, ¿no? Que dejan como una enseñanza al final. Su autor es la autora es la maestra René Salazar Untiveros. Maestra René, nuestros aplausos también desde aquí, no los aplausos para Cobamba. Ella es maestra de la institución educativa 36.149 José Antonio Encinas Franco de Acobamba. Es una de las primeras escuelas en Acobamba en educación primaria. Hay de Buzo Guindo, ¿no? Visible a la entrada en la calle principal. Aplausos de verdad porque nos ha hecho llegar su lectura, profesor, puede servir y nosotros lo estamos tomando
y muchos niños de la región están leyendo esta bonita fábula, El peso del rencor. Forma no solo se puede crear, podemos ir adaptando, ¿no? Podemos ir mejorando. Entonces, darle valor agregado también te da la capacidad de autoría. Es muy importante. Aquí señalamos algo. Estimados colegas, nunca hay que, una obra de otra persona no podemos nosotros tomar como de nosotros. Tenemos que tener ética. Eso sí, pedimos desde aquí, vamos que hay que crear desde lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros hacemos y que sea de verdad, no honrado la honestidad. El resumen de esta obra, La vida de Pacheco, disculpen, esta es por una copia, ¿no? Por una copia. El resumen de esto es que hay un insecto, ¿no? Que, bueno, es la hormiga, es maltratado, vive en una comunidad de insectos y es maltratado por ¿no? Por otro insecto permanentemente, pero este otro insecto cae en una situación en dificultad y ninguno de los insectos le ha ayudado, ¿no? Excepto, ¿no? La hormiguita que ha sido maltratada, en un momento dijo, "Mm, no puedo actuar en contra, debo ayudar", y la ayudó. Y de verdad fue un aprendizaje también para el otro insecto. Muchas gracias. Y colegas, pasamos a la siguiente. El siguiente texto es Juan y el pez Beto, ¿no? Tipo de texto. Es un cuento. En el cuento también hay variedades, ¿no? Un cuento maravilloso porque es algo fantasioso, ¿no? Fantasioso, de la autora, de la maestra Vicenta Janto. Ella también es docente de la misma escuela del primer maestro de Ascensión Huancavelica. Su forma es creativa. El resumen dice, Juan conoce a un pez llamado Beto y lo lleva a vivir con él. Impresionante, que lleva un pez que vive en el agua a su casa, ¿no? Esa situación ha ido generando interés en los niños. Profesor, ¿cómo habrá llevado? ¿En un balde o lo habrá llevado, profesor, así caminando? Bueno, hijo, para ti es una pregunta importante, ¿no? Juntos hacen una cometa con forma de pez para un concurso. Aunque humilde, la cometa se eleva y sorprende a todos, demostrando que la creatividad y el esfuerzo pueden superar las apariencias. Es una cometa hecha con bolsitas del río. En el río no es que hay basuras, ¿no? Como basuras, ya como desechos, las bolsas plásticas, con estas bolsitas han hecho y ha sido una cometa ganadora. Y no, es siempre en hermandad con el pez Beto. Impresionante. Pasamos, momento de prepararnos ahora sí para mediar. Vamos a trabajar en esta ocasión como ejemplo el peso del rencor, ese texto para el cuarto grado, ¿no? De la maestra René Salazar de Acubamba. Vamos a ver, colegas. En primer lugar, estimados colegas, el día de hoy vamos a nosotros, tenemos en realidad 45 minutos. Sí, vamos a correr un poquito para que quede como grabación este material. Colegas, necesitamos en primer lugar poner en acción las capacidades, ¿no? A ver, el currículo, tenemos que actuar siempre con las recomendaciones curriculares. Lo que dice el currículo es la indicación correcta. Entonces hay que poner en acción, ¿no? No, las capacidades, ¿no? Ya también se llaman recursos. Recursos, ¿por qué? Porque las capacidades no vamos a utilizar solo en orden, ¿no? Después de obtiene, viene, infiere e interpreta y luego reflexiona. Ya no puedo volver. Aquí no, colegas, podemos usar, volver, ¿no? Cuanto necesitamos, pero tenemos que utilizar las tres capacidades. ¿Qué les parece? ¿No? Y, colegas, aquí viene una pregunta para ¿no? Nosotros venimos observando permanentemente en aula ¿no? Para describir el desempeño del profesor. Entonces, en esta descripción del profesor, vemos, colegas, que uno de los desempeños es ¿no? Generar pensamiento. Si el profesor dice sostiene pensamiento a lo largo de toda la sesión, está ubicado en el nivel 4. Y colegas, la pregunta es, ¿y cuándo, profesor, yo me siento o siento que estaría ¿no? En el nivel 4, estaría desarrollando el pensamiento de forma sostenida a lo largo de toda la sesión? ¿Quieren saber?
Respuesta, estimados colegas. ¿Quién moviliza todas las competencias, perdón, disculpen, quién moviliza todas las capacidades de una competencia a lo largo de la sesión? Este maestro se ubica en el nivel 4. No busquemos en pequeñas preguntitas, ¿no? A veces estamos buscando escasamente en pequeñas preguntitas cuando el profesor al final, en el ya en el ocaso de su clase dice, ¿no? A ver, niños, ¿les gustó la clase? Claro que les gustó, es una pregunta de opinión, ¿o no? ¿Les gustó? ¿Sí o no? ¿Les gustó? Gustar significa, profesor, me ha gustado, no me ha gustado. Le va a generar posición. ¿Y por qué no te ha gustado? ¿O por qué te ha gustado? Es una excelente oportunidad para generar pensamiento, pero solo en una fracción. Ahora nosotros al desarrollar las tres capacidades de la competencia lee, vamos a sentirnos que estamos desarrollando el pensamiento del estudiante. Primero, obtienen información del texto. Necesitamos primero recoger información de ese libro que pase hacia nosotros esa información. Dos, hay que inferir e interpretar. Colegas, necesitamos, hay información no dicha en el texto, pero nosotros queremos no hacer que esta información sea dicha, pero no está dicha en el texto, sino que con nuestra interpretación, elaborando conclusiones, podemos ir elaborando nueva información. Cuando los niños están en infiere e interpreta, ya estamos ya en el siguiente escalón de pensamiento, estamos avanzando y tenemos que producir nueva información, ¿ya? Y luego viene reflexiona y evalúa, ¿no? Al final terminamos reflexionando, evaluando. Algunos dicen, ¿qué es pensamiento? Se reflexiona, no solo reflexiona, pensamiento se infiere e interpreta, además de hacer análisis, ¿no? De información, ¿no? Aunque los primeros peldaños son peldaños bastante básicos, pero cuando hablamos de infiere, interpreta y reflexiona y evalúa, estamos en los escalones más altos del desarrollo del pensamiento. Así que, colegas, estos tres colores vamos a ir utilizando. Colegas, aquí precisamente tenemos la competencia lee y tenemos aquí vamos a utilizar estos cartelitos para ir identificando, para darnos cuenta, colegas, si estos colores, el verde va a ser para obtiene, infiere e interpreta el color celeste y la cartulina rosada para reflexiona y evalúa. ¿Ya? Vamos a identificar para ir controlando nuestras actividades. Pasamos, colegas, entonces ahora a- ya, de hecho, colegas, vamos a ingresar ¿no? a los tres momentos de la lectura. Pero este no es ¿no? Algunos atribuyen, ¿no? A algunos autores. Bueno, en realidad, el antes obedece al concepto de leer. ¿Qué es leer? ¿No? Antes decían leer es traspasar la información del texto al estudiante, o sea, a la mente del estudiante. Y algunos decían, ¿no? Que el estudiante no tiene ningún conocimiento y que se traslada. Sin embargo, colegas, ahora con el asomo ya de las pedagogías no cognitiva, del constructivismo, no, los niños no son tabla rasa, los niños traen conjunto de experiencias, tienen algo con respecto a esa lectura, saben algo con respecto a ese texto. Entonces, ambos aportan, el texto aporta, el niño también aporta. Entonces, es un encuentro. Entonces, para ver si aporta, hay que saber qué sabe el niño antes de que lea, por eso que es el antes, ¿no? Entonces, no, ya no es una recomendación de Elmer ni de tal autor, sino que del concepto estamos diciendo, por eso que es importante el antes, ¿ya? Ahora, colegas, ahí hay una otra etiqueta, genera interés. Estimados colegas, estas, estas actividades genera interés en los estudiantes. Y en este antes vamos a iniciar con la pregunta en la sesión. ¿Para qué leeremos? No voy a poner, ¿no? A veces ponemos, ¿cuál es el propósito del texto? En vez de propósito estamos hablando ¿para qué leeremos? Una pregunta es más coloquial, ¿no? Entonces estamos hablando del propósito. Y la respuesta, colegas, hoy leeremos, ¿no? Hoy leeremos, de hecho, va a ser, es la capacidad que vamos a desarrollar, perdón, la competencia leeremos.
¿Y qué vamos a leer? Ahí viene ya el asomo de una situación. La fábula, el peso del rencor. Mire, cómo estoy inyectando mi situación, ¿no? Con la competencia y se convierte ya en una propuesta, ¿no? De actividad y su respectivo, ¿no? Su respectiva finalidad, ¿ya? Entonces, hoy leeremos la fábula El peso del rencor. Ahí viene con verde, ¿para qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a...? Entonces ahí dice, para reflexionar sobre la importancia de evitar el rencor para vivir bien. Además, identificar el mensaje que transmite la historia y relacionarlo con situaciones de nuestras vidas. Recuerdan que una de las recomendaciones era que hay que vincular con la vida, ¿no? Entonces, estimados colegas, ahí tenemos las recomendaciones con la vida, ¿no? Con la vida de los niños, hay que ir relacionando, ¿no? Entonces va a ser importante. Pero colegas, aquí les vamos a dar un tip. Estimados colegas, antes de ir a enfrentar, no hay que hablar de enfrentar, antes de ir a ser mediadores, necesitamos que los profesores manejen que tengan una cajita pedagógica, ¿no? Esa cajita hay que ir revisando cositas. Cuando yo presento este propósito, esta actividad y propósito de aprendizaje, colegas, hay algunas cosas que debo saber. En primer lugar, hoy leeremos qué es una fábula, ¿ya? Una fábula, colegas, ¿qué nos dice Chat? Necesitamos trabajar con ChatGPT sin temor. Va a ser para mí un buen tutor, es un buen tutor porque necesito hacer consultas y me ayuda a ilustrarme cada vez mejor. No tengan temor. Solo que hay temor cuando yo presento así. En cambio, acá para construir es un excelente medio. ¿Qué es una fábula según ChatGPT? Es un cuento. Ah, qué bonito, profesor. Entonces debe ser una forma de cuento, ¿no? Sí, claro que sí. Y es corto, por eso pues gusta a los niños. Y tiene un mensaje o enseñanza. Ese se llama moraleja. Ah, ¿y qué es una moraleja? Es mensaje, profesor, es enseñanza. Ahí está. En el que los personajes suelen ser animales generalmente, pero esos animales toman forma humana, o mejor dicho, postura humana, hablan y actúan como personas. Los animales representan comportamientos humanos. Por ejemplo, colegas, la tortuguita, como es lenta, puede representar a la paciencia, ¿no? A veces decimos lenta, ociosita, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero es más a la paciencia, el asnito, el gato, el sapo también. De ahí que vulgarmente al sapo consideran, ¿no? El sapo se hace, pues, ¿no? Cuando se hace el muerto, pero no ha muerto, porque tiene una conducta, podría representar una conducta humana, ¿no? Entonces, es importante caracterizarlo. Aunque no siempre sus personajes son animales, es verdad, pero en la mayoría de las fábulas clásicas los personajes son animales que hablan y actúan como personas, porque así es más fácil enseñar una lección de manera divertida. Colegas, a los niños no podemos enseñar preceptos de la vida así de manera directa, sino un cuento no es potente, es involucrador para que puedan aprender los niños. ¿Ya? Entonces, considerando el poder, estamos ahorita revisando adentro, yo como profesor, al presentar, ¿qué leemos? Fábula. Ahora yo sé qué es la fábula, ¿no? ¿Qué más? El peso del rencor. Ahí podría preguntarme, ¿qué es peso, colegas? ¿Ya? El peso, colegas, puede ser una carga, ¿no? Una carga. ¿Qué es? La carga. ¿Qué es cargar rencor? Profesor, ¿el rencor podemos cargar? No, profesor, no podemos cargar porque sería en nuestra alma, en el alma, que sería un problema, una piedra, profesor. ¿El rencor qué es? Profesor, no creo que sea un sentimiento positivo, es algo malo, profesor, y necesitamos cambiar, pero bueno, la escuela está para cambiar y precisamente esto me está ayudando. Entonces, igual también voy a la cajita de maestros. ¿Rencor qué es? El rencor es un sentimiento negativo. Ah, ¿y qué sentimiento? Aparece una nueva pregunta, averiguamos. Entonces, vamos, a ver, colegas, ¿qué sentimiento? Para nosotros, vamos a ver, colegas,
los sentimientos son más duraderos, ¿no? Que las emociones. Hay también emociones. Las emociones de pronto son pasajeras. En cambio, los sentimientos son conductas duraderas que a veces no nosotros poseemos. Y dice, hay sentimientos negativos y positivos, ¿no? Qué bueno. Entonces, el rencor es un sentimiento negativo que aparece. ¿Cuándo aparece? Cuando alguien guarda enojo o no. Cuando alguien está enojado, aparece cuando alguien está molesto, claro, y guarda enojo. Enojo es la emoción dolorosa, pues, ¿no? Ese resentimiento, ese malestar hacia otra persona por algo que le hizo o cree que le hizo y no la perdona fácilmente. Sigues guardando en tu corazón ese rencor, ¿no? Entonces no la perdonas. Y es como tener una herida emocional, dice la teoría. Claro, entonces, claro, hay heridas físicas, podemos curar, pero hay heridas emocionales que no podemos curar físicamente con pastillas, ¿no? Con medicamentos de carácter físico, ¿no? Y no deja sanar, porque se sigue recordando el daño y a veces se desea que el otro sufra o pague por lo que pasó. A veces cuando paga recién, oye, el karma ha llegado, mire, gozamos. En realidad el perdón es su remedio para, en este caso, sanar. ¿Ya? Entonces, colegas, aquí el rencor es un pensamiento negativo. Entonces, a los niños vamos a enseñar a cambiar, ¿no? Ese pensamiento, perdón, ese sentimiento negativo. Ahora, colegas, un poquito para ampliar, podemos seguir revisando algo más como profesor, ¿no? Para ver dónde está ubicado el sentimiento, ese sentimiento negativo. Los positivos nos hacen sentir bien y ayudan a relacionarnos mejor. ¿Qué sentimientos positivos hay? Alegría, amor, gratitud, esperanza, orgullo, ¿no? Orgullo sano, porque también hay orgullo que puede dañar a la otra persona, ¿no? Negativos nos hacen sentir mal. Wow. Y si duran mucho, pueden afectar nuestra salud emocional. ¿Cuáles son? Tristeza, miedo, enojo. Y ahí está, mira, en la cuarta. No hay una, digamos, orden, pero está en el cuarto espacio el rencor como sentimiento negativo. Envidia. Ahí también dice sentimientos neutros, no son claramente buenos o malos, depende de cómo se manejen. Sorpresa, curiosidad, nostalgia. Si deseamos, colegas, en esa parte podemos ir presentando a los niños, ¿no? Porque la idea no es correr acá. Nuestra pedagogía que corre no permite la comprensión de los niños. Y nosotros estamos trabajando ahorita que los niños comprendan el para qué vamos a leer, ¿no? Para reflexionar sobre la importancia de evitar el rencor para vivir bien. Ahí estamos diciendo, chicos, ¿para qué, profesor, el rencor tenemos que dejar de lado ya? Porque queremos vivir bien. Además, hay que identificar el mensaje que transmite el texto, la historia. Hay que relacionar con esas situaciones. Entonces, vamos a esperar que los niños nos digan su comprensión, porque si no hay, no estamos hablando pues de involucramiento. Colegas, estamos hablando de sentido o a ver, vamos a ver aquí, no me está ayudando, vamos a poner arriba. A ver, colegas, el sentido o utilidad es parte, es una, digamos, un atributo importante de involucramiento. El maestro que trabaja sentido o utilidad está en el nivel 4 en rúbrica. ¿Ya? Pasamos. Entonces saltamos. Colegas, continuamos en antes. Luego presenta la tabla de criterios para que autoevalúe su aprendizaje. Colegas, según el currículo estamos en un modelo, ¿no? Reversa o inversa. Antes la prueba era para el final, ahora no, necesitamos que los criterios sean comprendidos por los niños. ¿Y de dónde proceden los criterios? Estimados colegas, los criterios provienen de las competencias, de las capacidades de la competencia y las capacidades están descritas en desempeños. Colegas, no hay que, miren, en torno a criterios de evaluación se han generado una serie de pautas sin comprender básicamente el sentido del currículo. Aquí, colegas, vamos a ver,
Vamos a la cajita de herramientas del profesor. A ver, aquí, colegas, voy a disminuir un poquito para... Ya. A ver, estimados colegas, esta tabla de capacidades está en el currículo nacional. Este desempeño corresponde al ciclo 4, ¿ya? Vamos a poner ahí ciclo 4, ya, cuarto ciclo de la competencia lee. Vamos a poner ahí ciclo. Sí, caramba. Ya. A ver, colegas, tenemos ahí la competencia lee y sus capacidades y desempeños. Tiene tres capacidades. Primero es obtiene información del texto escrito. Está con verde, arriba ya hemos puesto ya su color. Infiere e interpreta información del texto con celeste. Y luego, como tercera, esta reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Colegas, ahora vamos a ver, el maestro que media aprendizajes siempre mirará permanentemente esta hoja de desempeños para decir qué cosas he desarrollado esta ocasión, qué cosas quedan vacíos por desarrollar. Ya, entonces, colegas, tenemos ahí identifica, ¿no? En obtiene, hay dos verbos, ¿no? Identifica y distingue. Primero es identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Voy a aquí colegas, esta lista de cotejo, estos criterios han sido elaborados ¿no? Sobre la base de estos desempeños, porque nosotros trabajamos desempeños, trabajamos competencias, y no puedo hacer preguntas al azar, sino repito sobre la base de esta. Y entonces vamos a ver, colegas, estos dos verdes, identifica y distingue a dónde pertenecen aquí. ¿Qué dicen? En los verdes dice, lee despacio y conversando, no, leer despacio y conversando me ayudó a comprender el texto. Quiere decir que vamos a leer pasito a paso, ¿no? Párrafo, oración tras oración, nos detendremos, conversaremos y allí estamos haciendo obtención de información. ¿Ah? Otra, subrayamos, ¿no? El subrayado me ayudó a comprender los detalles de la fábula. Cuando hablamos de detalles, estamos hablando de información de obtiene. ¿Ya? Entonces, colegas, estamos utilizando estas dos. En realidad estamos trabajando obtiene, pero no es suficiente obtiene. Necesitamos movilizar otras capacidades. Y colegas, adelante dice, el título o la imagen me ayudó a comprender la fábula antes de leer. ¿Y dónde dice? Profesor, en el currículo abajo dice predice. Predecir es anticipar. Y anticipar forma parte de inferencia, de interpreta. Entonces ahí dice, ¿no? Predice de qué texto, ¿no? ¿De qué tratará el texto a partir de algunos indicios como subtítulos? Ah, ahí es importante, colegas, ¿eh? Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como subtítulos. Hay sobre colores, dimensiones. Voy a dejar trabajar estas otras. En otra ocasión haremos esta, ¿no? Por el momento trabajaré de los títulos y también creo que también de las imágenes. Vamos dándole color y las imágenes también. A ver, con el color azulito. Voy a trabajar esta parte de ese, ¿no? Del desempeño con los chicos. Y por eso tenemos ahí con el color, ¿no? Celeste. Más abajo tenemos cuatro, ¿no? Los criterios 4, 5, 6. Identifiqué el problema en la fábula usando pistas del texto. Colegas, un problema ya es inferencia. Entonces vamos a ver nosotros aquí, colegas, inmediatamente. A ver, disculpen. A ver, ¿qué dice? Identifiqué el problema. Un cuento, una historia tiene su nudo, ¿no? Tiene su problema y por supuesto va a ser propicio para ir trabajando. ¿Qué dice? Por acá dice, ¿no? A ver, establece relaciones lógicas de intención, finalidad. Ah, no. A ver, claro. Estimados colegas, aquí hubo un problemita. Quiero lo sincero. Establece relaciones lógicas, intención, finalidad, ¿no? No hay, al menos para el cuarto grado, no existe causa-efecto. ¿Ya? Pero para el tercer grado, ojo, ahorita por situaciones de, digamos, de espacio no les he presentado, en desempeños del tercer grado sí se encuentra
no causa-efecto. Entonces, esta establece relaciones de intención de causa-efecto, es la que vamos a ir trabajando. Vamos a borrar esta, que no está, aunque también está, ¿no? Ya, entonces, colegas, está en el tercer grado. Son relaciones lógicas. Entonces, considero también como un criterio. Otra acá, otro. Supe, o sea, sé, ¿no? El significado de palabras a partir de pistas en el texto. A esas pistas se llama contexto, pues, ¿no? Ya, entonces, por acá, colega, ¿dónde está? Aquí está, determina el significado de palabras y frases según el contexto. Frases vamos a dejar todavía para otro momento, vamos a poner en negrita. Frases será para otra actividad, entonces no ponemos ahí frases, ya sin, ya. Se dan cuenta, colegas, cómo este mapa me está permitiendo que estoy cubriendo, digamos, los requerimientos, ¿no? De la competencia, ¿no? Según estos detalles que se llaman desempeños. Y, colegas, también lo tenemos aquí con el color celeste. ¿Ya? ¿Qué más? Expliqué para qué fue escrito esta fábula. ¿Ya? ¿Para qué? Infiere, dice, ¿no? Ya, cuando hablamos de para qué es propósito, para qué infiere. ¿Y dónde está propósito? Está aquí, colegas, no lo hemos borrado. Establece relaciones lógicas de intención, finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El propósito del autor, ¿no? Entonces, colegas, excelente, estamos en ese camino. Y para culminar, estimados colegas, dice también, logré opinar acerca de la conducta de uno de los personajes de la fábula. En la fábula va a haber dos personajes, de los dos también podemos nosotros opinar, pero bueno, con qué desempeño está asociado esta, ¿no? ¿De dónde proviene digamos, eh, el ítem, ¿no? Podemos llamar el ítem de esta tabla de reflexiona y evalúa. Colegas, ¿dónde está? Reflexiona y evalúa. Aquí, colegas, vamos a ver dónde está. A ver, colegas, es la tercera capacidad. Dice, opina acerca del contenido del texto. Y parte del contenido viene a ser la conducta del personaje. Hay otras más, explica, justifica, estamos dejando para, ¿no? Para otras oportunidades. Entonces, colegas, tenemos ya ahí comprendido, los niños también deben ir comprendiendo plenamente esto y por eso, una vez más les digo, vamos a acompañarlos. En la siguiente sesión debemos estar, ¿no? En esta sala llena, colegas, trabajando porque nosotros nos preparamos como maestros, pero también a nuestros niños. Entonces, mira, la preparación es no permanente, ya el profesor se prepara, aprende bastante, no media a los niños, entonces niño y estudiante van en permanente desarrollo. Nosotros les animamos, no a ustedes nunca nos expresamos ¿no? De manera negativa, no son la causa, sino todos somos, digamos, responsables para mejorar la educación en la región. Continuamos en el antes. ¿No? ¿Cuáles serán nuestros acuerdos con relación a la actividad? ¿No? Los acuerdos de convivencia son exclusivamente para el momento, ¿no? Ahí tenemos, puede ser, por ejemplo, al inicio me abstengo a leer el texto. Hoy, algunos niños, no sé ¿no? Algunos profesores también cuando dicen, a ver, ¿qué sabes? Saberes previos, todos encienden su computadora y te contestan. Aquel que te contesta, no con ayuda de otro medio, no está siendo leal, ¿no? No está mostrándote qué es lo que sabe y qué es lo que le falta, porque está mintiendo a su cerebro. En cambio, aquel que dice, profesor, uy, qué pena que yo no sé, y el que dice que yo no sé va a aprender mucho más, ¿no? Ya que primero necesito anticipar su contenido y a partir del título o la imagen, elaboro mi respuesta mentalmente. En este caso van a elaborar mentalmente su respuesta. ¿Qué más? Otra norma. Presto atención. El prestar atención también es una responsabilidad, ¿no? Los chinos dicen, por ejemplo, a los niños, ¿no? En el Perú nomás a veces soltamos a los niños como sea, ¿no? El niño no quiere trabajar en inicial, en cambio la familia, no, perdón, la familia es responsable de decir, hijo, el día de hoy tienes que escuchar y el estudiante se predispone, prestar atención y participa activamente en la lectura. Significa, profesor, yo voy a hablar, profesor, voy a comentar, tenemos que estar en acción. Uso lapiceros o lápices de color para subrayar las respuestas y las pistas en el texto. También es un pedido del profesor. Tenemos que cumplir porque va a ayudar al aprendizaje. Cuando tengo dudas, pido ayuda al docente, a mis colegas, sin temor.
escribiré mi opinión, porque hay una pregunta de opinión. Tenemos que quedar en la opinión. ¿Qué desarrolla en rúbricas? Comportamiento, sin duda. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ya. Antes de la lectura, colegas, anticipar también es, colegas, estamos acá. ¿Qué estoy haciendo? Anticipando, colegas, estamos desarrollando ¿no? Inferencia. Aquí está, predice a partir del título y de las imágenes. Entonces, colegas, aquí tenemos ya el peso del rencor. A ver, ¿qué dice? El título tenemos ahí, colegas, y también la imagen. En base a qué? En base a aquí a los desempeños que están aquí, ¿no? Que los tengo aquí de esto, colegas, estoy trabajando el currículo nacional, estoy trabajando el desempeño de los chicos, las necesidades de aprendizaje de los chicos. Ya aquí, ¿qué dice? El peso del rencor. Según el título, ¿qué podría tratar la fábula? ¿Qué es rencor? Ya hemos dicho que arriba es un sentimiento negativo. Si el niño te dice, profesor, es un sentimiento negativo que afecta nuestra forma de vivir. Necesitamos perdonar. Wow, mira, ese niño en la comprensión del contenido, perdón, en la comprensión del propósito, ha ido comprendiendo. Ya ha ido comprendiendo el texto. Por eso que se llama inicio. Y ahora justamente, colegas, miren, ¿y qué es rencor? Es una repregunta para ayudarle. La imagen nos dice algo sobre la fábula, comente. Entonces ahí los niños tienen que ir respondiendo. La imagen nos dice algo. Colegas, ¿no? Eh, eh, del profesor, me imagino la imagen está hablando de unos insectos. Hay unos insectos que están, ¿no? Tanto abajo como arriba. Son abejas, creo que están, ¿no? Sobre están haciendo una chepa en ¿no? En un objeto, ¿no? De forma, ¿no? De un hongo, ¿no? O en un árbol, o es su panal, profesor, pueden ir interpretando. Me imagino que el texto hablará de insectos, profesor, que es importante. Ya, elaboren sus respuestas. Hay que darle tiempo para elaborar, pues después de leer, compararemos si habían acertado o no. Vamos a contrastar. El contrastar también es otra, digamos, es una habilidad que está, colegas, en ¿no? Colegas, está en, un ratito, colegas. Rubén, una ayudita, por favor. ¿Podrías llamar a la profesora Elvia para que esté en la reunión con el programa, en la dirección, con el director? Un gran servicio. Sí, para la firma de convenio. Llama. Ya, entonces, ya. Ahí está, colegas. Elaboren sus respuestas, pues después de leer, compararemos. Y claro, es importante escuchar a todos. Colegas, que no sea algo ¿no? Algo pintoresco, solo para la muestra. No, tenemos que todos los niños estén involucrados, ¿no? Que todos, a los medio callados también hay que ir, ¿no? Haciendo preguntas. Entonces, colegas, estamos también practicando la equidad. A eso se llama involucrar a todos, que todos trabajen, porque la regla era trabajar todos, ¿no? Bien, colegas, dicho esto, pasamos hasta ahí, colegas, es este material. Ahora pasamos a trabajar ya con la guía. Ya, estimados colegas, esta guía, esta guía ha sido ya ¿no? difundida. Está en la página de Drego en Cabelica, ¿no? Contiene las tres orientaciones, ¿no? Para las tres lecturas. Ahora pasamos entonces, colegas, a trabajar el de a donde estamos ya en el momento de la lectura. A ver, colegas, ¿dónde está? Después ya. Vamos por acá. A ver, colegas, para anticipar. A ver, colegas, aquí, bueno, pasamos ya. Durante la lectura, colegas, debe ser acompañada, las recomendaciones nos dicen que hay que leer, no conversando, aplicando a la vida. Y aquí, colegas, hemos elaborado a partir de este texto, una batería de preguntitas para ir acompañando. A ver, colegas, ¿qué dice? Y bueno, vamos a ir poniendo en práctica ya. Leeremos despacio y conversando porque no podemos correr.
Cada vez que haya una pregunta, conversaremos y subrayaremos también. Podemos pedir, subrayen donde dice, pero antes, pero antes observaremos cuántos párrafos tiene el texto. Contaremos. A ver, vamos. Colegas, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Vamos a elevar un poquito. A ver, colegas, ahora sí, por favor, ustedes tienen, vamos a ir contando. Un párrafo, dos, tres, cuatro. Aquí viene un problema. Aquí, como hay dos puntos no cierra el párrafo. El párrafo cierra, no un punto aparte. Entonces, el siguiente párrafo acá. ¿Cuántos hemos perdido la contabilidad? Uno, dos, tres, cuatro, No se cinco ve lo que párrafos. está. Seis No se párrafos. observa la imagen, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. El tiempo nos está, ¿no? Estamos contra el tiempo, colegas. Y porque viene ya, ¿no? También hay otra, los medios van a ser utilizados ahora sí. A ver, colegas, por acá. Ya. A ver, colegas, ahora sí, se observa, por favor, ¿me ayudan? Aló, 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 a ver, colegas, ¿me ayudan? ¿Se observa? Sí, 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 profesor. ahora Muchas sí. Sí, gracias. se observa. Vamos a ir contando. A ver, aquí no estamos ya durante lee, dice que acá, ¿cuántos párrafos tiene? Contamos, ¿ya? Dice que saber los párrafos nos van a ayudar a ubicarnos, porque para obtener tenemos que decir, no vamos a decir arribita, abajito, al costadito, no. ¿En qué párrafo está? ¿En qué oración está? Entonces eso debe ser de dominio de nuestros chicos. Recuerden que un párrafo, dice, es un conjunto de oraciones, ¿cierto? Que desarrolla un tema y se reconoce porque inicia con una sangría y una mayúscula y termina en un punto aparte, ¿o no? Claro que sí. Entonces, colegas, buscando, hemos dicho que cuántas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene seis párrafos. La moraleja ya es, ¿no? Es un elemento ya externo, ya, al texto, pero igual redunda también en su comprensión. Entonces, tenemos cinco párrafos. Ya estoy cumpliendo. ¿Qué me dice la primera pregunta? A ver, ya. Vamos a iniciar a leer, colegas, así, ¿no? Había una vez en un rincón escondido del bosque del señor Capcha una comunidad de insectos que vivía en armonía en un pequeño hormiguero. Ahí nomás habría una pregunta. ¿Qué había en un rincón escondido del bosque del señor Capcha? Me imagino la maestra ha hecho su cuento, ha ido modificando. En Acobamba debe haber algún, ¿no? Algún señor llamado Capcha que tiene su bosque, ¿no? Y le ha generado, y por eso usa un apellido regional, ¿no? En un rincón escondido del bosque del señor Capcha, ¿no? Una comunidad de insectos que vivía en armonía en un pequeño hormiguero. Entonces ahí la pregunta es no puntual. ¿Qué había en un rincón escondido del bosque del señor Capcha? ¿Cuál sería la respuesta a subrayar ahí? ¿No? Eh, había un Un pequeño pequeño, hormiguero. no, ajá, un pequeño hormiguero, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, por favor? Queremos reacciones. Sí, Excelente. ¿Cómo vivían? La pregunta arriba está en el texto. Aquí dice, ¿no? Vamos vamos dando una pincelada porque también el tiempo. A ver, dice, ¿cómo vivían? ¿Ya? Sigo en la misma haciendo preguntas, conversando, ¿cómo vivían? Busquemos a ver la respuesta, colegas, si ustedes nos ayuden, vamos a dinamizar. ¿Cómo vivían? Estamos en la primera oración del párrafo 1. A ver, subrayen, ¿vivían en armonía o no? Profesor, ¿y armonía qué es? ¿No? ¿Vivían en cordialidad, en amistad, profesor? Listo. ¿Puede subrayar? Lo hemos subrayado, ¿no? Donde dice, ¿qué es un hormiguero? ¿Qué es un hormiguero? Subrayamos, colegas, ¿qué es? ¿No? Es el refugio, es la casa de las, ¿no? De las hormigas. Entonces, profesor, eran hormigas, ¿no? Wow, profesor, qué bueno, ¿ya? Entonces, mire, cómo esa palabra está completando que era la casa de hormigas, no nos dice arriba, una comunidad de insectos. ¿Ah? ¿Excelente o no? ¿Qué les parece?
Listo. En esta comunidad, a ver, en esta comunidad, vamos a leer la siguiente oración. En esta comunidad había una que destacaba, ¿no? Dice que en esta comunidad, ¿no? De insectos había una que destacaba, ¿no? Em, Ahora, la palabra destaca de difícil comprensión, pero como me he preparado como profesor, o así voy a poder responder. Hay dos puntos. Una hormiga trabajadora. A ver, ¿qué dice acá la pregunta, colegas? Vamos arriba. A ver, ¿qué nos dice? Ya, siga leyendo. ¿Quién destacaba o sobresalía en la comunidad de insectos? Mira, al hablar el sinónimo de destacar por sobresalir, el profesor está induciendo a significar que la palabra no destacada es no destacado es o destacar es sobresalir en la comunidad de insectos. ¿Y qué nos dice en la lectura, colegas? No dice, no dice, no dice, colegas, acá. Ya. En esta comunidad había una que destacaba, era una hormiga trabajadora. ¿Podemos señalar, subrayar, colegas? Por supuesto, podemos hacer. Entonces, colegas, ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos, estimados colegas, ya, una hormiga trabajadora, ¿no? A ella se le veía cargando alimentos, pero aquí que nos dice, colegas, ¿qué más podemos ir comentando? A ver, vamos a ver. Subraya. Ah, hemos subrayado también, colegas, hemos cumplido, estamos tratando de acercarnos. ¿Qué hacía la hormiga? ¿Mm? ¿Qué hacía la hormiga? Vamos al encuentro de esa pregunta. A ella se la veía cargando alimentos para su colonia con mucho esmero. Aquí está el hacer el acto de esa hormiga. Ahí puede el estudiante responder. Colegas, cuando preguntamos, el estudiante subraya, responde. Está, estamos desarrollando la primera capacidad. Vamos aquí, la primera capacidad que es la de obtiene. Ay, bueno, lamento no tener, ¿no? De cerca. eh, Está en la otra lámina. A ver, colegas, ahí. ¿Y cómo crees que eran los demás insectos? Aquí, colegas, esta es una preguntita de inferencia. No nos dice que los otros insectos, colegas, eran ociosos o no, pero por oposición, si ella destacaba con su trabajo, si ella era la única obrerita que trabajaba duro, en lo demás, ¿qué podemos inferir? Ah, profesor, entonces los otros eran medio ociosos, no querían trabajar. Esa inferencia, colegas, no está, pero sobre la base de ese, ¿no? De lo que les he dicho, que era un insecto que destacaba, que sobresalía por sobre los otros, entonces nuestra inferencia va allí. Continuamos leyendo. Sin embargo, su trabajo no estaba libre de dificultades. Ah, y uno de los problemas era enfrentarse al escarabajo, que le molestaba constantemente. Aquí, colegas, en un cuento aparece el problema, el nudo. Entonces, aquí aparece la dificultad, ¿no? Podemos pintar de repente con otro color, ¿no? Ahí está la dificultad, colegas. ¿Y qué nos dice en el texto? ¿Cuál era el problema? ¿No? Cuando hago esta pregunta, estimados colegas, estamos ya en la competencia 2, ¿no? En relaciones causa-efecto. Subraya. Y lo hemos subrayado, colegas. Ahí está subrayado con el color, ¿no? Con otro color diferente el problema, ¿no? Y así, estimados colegas, podemos ir trabajando. Estamos a escasos minutos de finalizar este curso. Colegas, para otra ocasión vamos a prever, ¿no? 2 horas. Colegas, una vez cuando el maestro termina de leer, ¿no? Interpretando, trabajando, colegas, viene, ¿no? En realidad han llegado a comprender bastante. Todavía no estamos completando las respuestas de ¿no? De los cuadernillos de la hora de la lectura familiar, sino estamos trabajando para apropiarnos en la comprensión. Estimados colegas, en el programa radial va a ir cambiando porque los niños apenas nos responden, ¿no? En base a la alternativa. Eso está muy bien, pero hay niños cuando decimos, ah, cuéntame, a ver, ¿de qué trata? No han comprendido a plenitud. O decimos, oye, ¿qué te pareció? De hecho, no va a haber opinión, colegas, porque el niño no ha comprendido.
para tener opinión, para hacer inferencias, colegas, necesitamos haber comprendido a plenitud del texto, ¿no? Incluso nuestros niños embajadores van a contar el trabajo que han hecho en aula, va a cambiar, vamos a escuchar a esas niñas diciendo, oh, el trabajo que han hecho en familia, profesor, con mis padres hemos hecho esto, esto. Necesitamos hacer incidencia, colegas, de la lectura en la región huancavelica, ¿no? Y entonces, colegas, pasamos ahora a después de la lectura. De hecho, colegas, después de vivir la lectura, ahora necesitamos, después de leer, ¿qué nos dice? Después de leer, revisa tus respuestas iniciales. O sea, las respuestas, colegas, ¿de qué? ¿No? Hubo una respuesta, pues, ¿no? De anticipación y verifica si ¿no? Si estas, no, se cumplen en la fábula. Colegas, ¿no? Ahí es importante ahí hacer la comparación. Igual, cuando haces esta comparación, este contraste, estás trabajando, estimado colega, estamos trabajando la inferencia. Estamos en la segunda competencia, ¿no? Tus saberes previos te ayudaron, te ayudaron a comprender el texto que has leído. ¿De qué manera? De qué forma te ayudó? ¿Ya? Importante, ahí vamos a pedir que explique. ¿Tus saberes previos te han ayudado? Algunos dirán, profesor, sí, mira, cuán importante era anticipar, ¿no? Me ayudó, ¿no? Alguna vez he escuchado esa historia, etcétera. Entonces, los saberes previos, colegas, son vitales ¿no? Forma parte de la principal definición de lo que es aprender. Aprender es reestructurar lo que sabemos, por supuesto. Ya. Ahora marca las respuestas de estas preguntas, subraya sus respuestas o las pistas para estar seguro. Colegas, una vez hecha esta, recién los chicos irán ahora ¿no? a subrayar la respuesta. Hay tres grupos de preguntas en el cuadernillo de la hora de la lectura familiar. Estas preguntas, colegas, no son cualquier pregunta, sino están elaboradas en base a los desempeños. Y ahí ustedes van a ver debajo de cada pregunta los desempeños para ir vinculando. Estos desempeños tienen mucho que ver también con la hoja de evaluación. A ver, colegas, ¿qué dice ahí? A ver, para responder estas preguntas, busca las respuestas en el texto literal. La primera pregunta, ¿qué animal destacaba o sobresalía en el bosque del señor Capcha? Subraya la respuesta. Estimados colegas, un criterio era que subrayemos o no. Y hemos visto con mucha ¿no? preocupación de que los niños en la región huancavelica cuando desarrollan EREVA no están subrayando. No hemos visto ningún subrayado, dejan limpio. Necesitamos, colegas, los textos subrayar, marcar, señalar. Entonces, colegas, ahí subraya y vamos a ir, la respuesta es, ¿qué dice ahí? ¿Qué animal destacaba en el bosque? Subraya. Entonces, colegas, vamos para estar seguro. ¿Estar seguro qué significa? Aquí está. En esta comunidad había una que destacaba, sí, destacaba una hormiga trabajadora. Amauta, cinquito más, porfa. Eso, cinquito más. Ya, sí, gracias. Colegas, estamos pidiendo 5 minutos más, ¿no? A las 4:15 cerramos. Entonces, colegas, eh, en esta comunidad había una pequeña, no, había una que destacaba, una hormiga trabajadora. He subrayado aquí, ¿no? Y colegas, estamos seguros y marcamos aquí la respuesta. Miren, tenemos que ir trabajando esto, colegas, los niños. ¿Dónde está? En uno. Ya, aquí dice la mosca, no, el escarabajo, si hay, mira cómo me está pidiendo para distinguir. A ver, colegas, aquí voy a marcar. Distinguir, ¿qué significa? Distingue esta información de otra semejante. ¿Cuál es su semejante de la hormiga? Es su oponente, pues, ¿no? Si la hormiga es el personaje eh, protagonista, su antagonista es el escarabajo. Ese antagonista puede generar confusión. Otros niños marcan, ah, ya, escarabajo, pero si tiene capacidad de distinción, hasta como está, el niño va a marcar ¿no? Aquí a ver, perdón, estamos acá. Aquí, disculpen, colegas, en este caso es un insecto laborioso
Es una palabra general, insecto laborioso. Una hormiga trabajadora y un escarabajo trabajador. Este es para generar la distinción, colegas, acá, para que los niños distingan. Entonces, podría marcar el niño un escarabajo trabajador, ¿no? Es un distractor atractivo, ¿no? Hay distractores atractivos, ojo, por si acaso, si el niño tiene una débil, ¿no? Una débil identificación de la información, va a tener errores. Pero si el estudiante, en este caso, ¿no? Ha tenido una pérdida, ha trabajado en la identificación de la información, marcará una hormiga trabajadora tal como aparece abajo. ¿Qué más? ¿Qué insecto se burlaba de la hormiga y era más grande que ella? Subraya la respuesta. La mosca, el escarabajo, la mala hormiga. Vamos, colegas, nuevamente con la distinción. Aquí hay el escarabajo y la hormiga, colegas, como dos elementos. Entonces, colegas, aquí, a ver qué nos dice. Ya, el escarabajo era más grande que la hormiga. ¿Mm? Ya, entonces ahí está la respuesta subrayada en la primera oración del segundo párrafo. Y colegas, con esta base, subrayamos también acá. ¿Qué insecto se burlaba? El escarabajo. Listo. ¿Qué nos dice? Estamos identificando información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. ¿Dónde están distintas partes del texto? Profesor, de hecho, no está, la primera pregunta estaba con respecto a al primer párrafo y esta, profesor, es con respecto al segundo párrafo. Y así podemos ir nosotros viendo en distintos lugares del texto. ¿Ya? Siempre trabajando en base al currículo nacional, colegas, guiando nuestra lectura. Maestro y estudiante, los dos se implementan, los dos aprenden, dos se desarrollan. Excelente, colegas. No necesitamos hacer un curso aparte, ese curso que no va a servir a la hora de la práctica, ahora no, en la vida. Colegas, estamos a pocos minutos de terminar, estamos a 6, colegas. Bien, vamos. Y así ustedes pueden ir, colegas, haciendo este trabajo de llenado, ¿no? Vamos a ver con inferencia. A ver, vamos con inferencia. El segundo grupo de preguntas tiene que ver con marcado de inferencia. Ahora, para responder estas preguntas, busca pistas. Estimados colegas, necesitamos buscar pistas en el texto. La pista es una información, colegas, No, esta nomás. que puede estar en el texto, pero no es la respuesta, sino que gracias a estos indicios, a estas evidencias, podemos ir marcando. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el problema que le sucede a la hormiga? Vamos, subrayamos. Aquí nos dice subraya. Estimados colegas, trabajemos la búsqueda de pistas. Y el problema es casi literal generalmente. En otras veces también hay preguntas también más complejas, pero aquí, ¿no? Uno de los problemas que era enfrentarse el escarabajo que le molestaba constantemente. Marco esto y sobre la base de eso marco también con seguridad ese problema. Ya el escarabajo no trabajaba y dependía de otros animales, mentira. La hormiga no quiere recoger comida, no, ¿cómo? El escarabajo se burlaba y la molestaba. Este es el problema, profesor, se vincula con mi respuesta. Colegas, 6. En el texto la palabra sabia se refiere a ver, colegas, sabia se refiere a. Es una palabra por contexto. ¿Y dónde está sabia? Colegas, vamos, ¿qué significa, dice la palabra sabia? Aquí está. Entonces, sabia. Aquí está, en negrita está, la autora misma ha marcado. Colegas, ¿y qué nos dice la competencia, la capacidad? A ver, nos dice. A ver, determina el significado de palabras según el contexto. El contexto, colegas, está aquí. Vamos a ver. Después de la palabra sabia, viene algunas preguntas, frases, colegas, que nos pueden dar idea, porque esa es inferencia. A ver, ¿qué dice acá? Un día el escarabajo decidió alejarse de ese lugar y explotar un árbol cercano. Ya nos pone el contexto de un árbol, ¿sí o no? El árbol, pero terminó atrapado en la savia. Entonces, estamos hablando del árbol. El árbol dice tiene savia, pero no sé qué es. Cuando dice hay un, ¿no? Hay un adjetivo,
savia pegajosa. Ah, y el que se pega, ¿qué es? Allá, como goma será, como cola será. Wow, entonces debe ser agua. ¿Qué brota? Colegas, ¿qué brota? La tierra brota, ¿no? Generalmente el líquido brota. Ah, ya, ya. Entonces la palabra pegajosa y la brotaba del tronco, colegas, y el tronco, ustedes por experiencia también, el tronco generalmente fluye agua, ¿no? Porque es materia orgánica que no absorbe agua a través de la raíz hacia las diferentes partes, principalmente a las hojas. Entonces, colegas, esas dos palabras forman parte del contexto y gracias a ello voy a decir acá, no la alternativa que dice. Y en el texto la palabra savia se refiere a un insecto, nada. Una planta pequeña que crece no, no habla. Un líquido pegajoso que sale del tronco de un árbol. Listo. Entonces, marcaré mi respuesta de inferencia. Al hacer esto, colegas, estamos determinando el significado de la palabra según el contexto de la fábula. ¿Qué es? Estamos en infiere e interpreta. Colegas, y para terminar, ¿no? Hay un tercer grupo de preguntas. Aquí dice, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, eso ya vamos a dejar. En 10, en 9, colegas, dice, ¿es bueno perdonar a las personas que nos ofenden? Aquí es opinión. Puede ser, la palabra opinión, colegas, implica tomar posición. Tomar posición es sí o no. Colegas, un minuto más, ya suspendemos. Agradecido por todo. Sí sí es bueno, profesor, perdonar. ¿Y por qué razones? Necesitamos buscar razones ahí, dos razones al menos. Y no es bueno perdonar, profesor. Igual también, profesor, tenemos ahí, ¿no? Respuesta. Entonces, es importante utilizar esta tablita primero para opinar. Opinar es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y tiene sus razones, ¿no? Para ir argumentando mi opinión. ¿Ya? ¿A qué desempeño pertenece, colegas? A la capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, opina acerca del contenido del texto a partir de su experiencia y contexto de la fábula, ¿no? Bien, colegas, de este modo hemos culminado con esta asistencia técnica. El día lunes, colegas, estamos a las 3:30 hasta las 5:30 para trabajar las lecturas 19. Si usted, colega, no, si hay colegas que no han podido estar, van a tener acceso en primer lugar a este video que vamos a publicar dentro de breves minutos en la página de Facebook de Dre Huancavelica, así como también la guía, por favor, tienen ustedes. Y vamos, colegas, la Dre Huancavelica, las UGELs, los directores, tenemos compromiso para transformar la escuela, para transformar las prácticas pedagógicas de nuestros maestros y hacer de Huancavelica una región lectora. Dicho esto, colegas, me despido hasta el siguiente encuentro. Nos hubiera gustado, en realidad, acompañarlos, no, quizá responder a algunas preguntas, aunque aquí, colegas, hay preguntas, hay algunos comentarios. Nos dice, maestro, comparte PPT. Sí, maestros, al término voy a preparar, ahorita tenemos una reunión, después de esta reunión, colegas, vamos a brindar todo. Aquí hay un comentario de Guiones Sánchez. Estos materiales no, muchas veces no lo tenemos completos porque a veces no nos llega los links completos al respecto. Sería formidable que nos haga conocer la página donde está. Colegas, vamos a trabajar. Voy a dejarlos mi número telefónico, anoten por favor, escríbanme para ir incorporando. Tenemos bastantes grupos WhatsApp, ¿ya? Mi número es 967-6570-60. Voy a escribir también en el chat. Mi número es 967-6570-60. A ver, repito, colegas, 967-6570-60. Soy el profesor Elmer Castellanos, ¿no? Uno de los impulsores de la hora de la lectura familiar en estos momentos en educación primaria, principalmente. Entonces, colegas, escríbanme, díganme, profesor, quiero que me consideren la lista para que pueda tener acceso directo. Estamos enviando estos materiales permanentemente con quienes tenemos la suerte de comunicarnos. Y usted tiene suerte, maestro, y vamos a nosotros gustosos de compartir, pero también a través de la página de Facebook vamos a instar al responsable a fin de que cuelgue estos materiales.
Dicho esto, colegas, muchísimas gracias una vez más. No, nuestro saludo cordial siempre desde los queremos a ustedes, los honramos. En la siguiente, usted debe ser protagonista de su experiencia. No, la siguiente semana tenemos ya grupo de profesores que hemos seleccionado que van a también testimoniar primero con su texto y seguro nos va a maravillar. Y así semana a semana, colegas, pueden ustedes también enviarnos sus textos. Nosotros elaboramos las preguntas. Si tienen elaboradas las preguntitas, vamos a ir respondiendo también, porque queremos nosotros que ustedes mismos sean los actores de manipular, ¿no? ¿no? Los ítems, los textos y, por supuesto, mediar los aprendizajes en las IES. Muchas bendiciones, colegas. Hasta el día lunes, Dios mediante. Buenas tardes. Buenas tardes.